el tema de la fragilidad en cuanto a documentos y de la vulnerabilidad no solo se da en la trata de personas, sino que también se da en el tema del trabajo esclavo. Sí, precisamente es otra forma de trata. Nosotros estamos muy acostumbrados a relacionar la trata de personas con la trata de blancas. La trata de blancas era lo que existía antes, que era, ¿por qué se decía trata de blancas? Porque eran mujeres que eran sometidas a la esclavitud sexual, que eran polaquitas. Sí, que venían de Europa del Este. Exacto, entonces eran blanquitas y por eso trata de blancas. Ahora, la trata de personas o el delito de trata de personas no solamente involucra la explotación sexual, sino que también involucra la explotación laboral. Y acá ocurre más o menos lo mismo. Cuando un empleador le da trabajo a un inmigrante que no está documentado, lo somete a situaciones de esclavitud. Y esto se da no solamente en el caso de los inmigrantes, sino también se da en el caso de los argentinos. El trabajo irregular y la explotación laboral, digamos, es una actividad criminal que es grave. Es grave primero pues es indigno con respecto a la persona. Hay muchos casos de trabajo infantil, hay muchos casos de exceso en la jornada laboral, las remuneraciones o los salarios son paupérrimos, y esto, digamos, enriquece al tratante y el tratante se aprovecha exactamente de esta misma situación de vulnerabilidad, o porque no tiene documento o porque le es difícil acceder al mercado laboral y frente al nada se somete al poco, ¿no? Y se somete a este tipo de trato indigno. Y acá son fenómenos que no solamente se presentan, como algunos piensan, en la Salada o en algún taller clandestino de textil, sino que es un fenómeno que se presenta en muchas actividades comerciales. Hornos de ladrillo, nosotros hemos hecho muchas inspecciones en hornos de ladrillo donde hemos encontrado extranjeros en situación de explotación laboral, en comercios, en establecimientos agropecuarios. Hubo un caso muy famoso de un legislador salteño, si no me equivoco era un legislador salteño, donde en su campo tenía sometidos trabajadores en situación de esclavitud, y el tipo se llenaba los bolsillos con una expresión marxista, pero con la pluralidad del trabajador, ¿no? Con todo lo que él dejaba de pagarle al trabajador y que le correspondía por el trabajo que él hacía, bueno, se llenaba los bolsillos. Creo que esto es un sistema perverso. O sea, si nosotros queremos contribuir positivamente a la actividad económica argentina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Destruir el trabajo irregular, promover el trabajo regular, actividad de la construcción, por ejemplo. En esto también han habido muchos casos. Y promover el trabajo regular, ¿por qué? No solamente para luchar contra este tipo de criminalidad, sino también para que el trabajador tenga cobertura social, para que el trabajador perciba la remuneración que establece la normativa, el salario mínimo vital y móvil, porque esto ¿qué es lo que va a permitir? Esto va a permitir también que el trabajador satisfaga las necesidades de su hogar, con las necesidades mínimas de su hogar, y consuma en nuestro país. Y cuando está consumiendo en nuestro país, está pagando impuestos. Y cuando consume y paga impuestos, le está dando trabajo a otro. Y esto va generando la rueda, digamos, de la reactivación económica. Martín, por allí uno de los grandes problemas que se vive o por los que se ataca a la política migratoria argentina tiene que ver con que en la Argentina entra cualquiera. ¿Es así? ¿En Argentina entra cualquiera? ¿En Argentina cualquiera puede venir y hacerse ciudadano argentino de cualquier manera? No. A ver, yo siempre pongo como el mismo ejemplo, que es Estados Unidos de América. Muchos solemos mirar a Estados Unidos como la gran potencia americana. Sí. Todos conocemos, Estados Unidos de América tiene una sola frontera seca, que es la frontera con México, pues la frontera con Canadá no es problemática, y esa frontera la tiene con alambrado perimetral, con muros, con un montón de agencias de seguridad destinadas a la protección de esa frontera. Tiene el Border Patrol, el ICE, el FBI, la DEA. Tiene todo un aparato militar también al servicio de la protección de fronteras, helicópteros, satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así tiene 11 millones de personas en situación de irregularidad viviendo dentro de su territorio. Esto no lo digo yo,
sino que lo dice la Organización Internacional para las Migraciones. La República Argentina es un país que tiene más de 9.300 kilómetros de frontera seca, que no tiene un solo país con el que limita, sino que limita con 5 países, que además, y contrariamente a lo que sucede entre Estados Unidos y México, los 5 países con los que limitamos tenemos un origen común, tenemos una historia común, hemos sido colonizados por la misma corona, salvo el caso de Brasil, que nos entendemos muy bien con los brasileños que hablan portugués, todos hablamos español, la gran mayoría de base cristiana, o sea, todas estas cuestiones hacen que de alguna manera los límites políticos entre los países se diluyan, porque cuando uno visita una localidad de frontera se da cuenta que las fronteras dividen los países pero no separan a los pueblos, y es muy común ver como un brasilero que vive en territorio brasilero cruza al territorio argentino para comerse un bife de chorizo, y el argentino cruza al territorio brasilero para visitar a su novia, o trabajan de un lado de la frontera y viven del otro, y esto es muy común, muy habitual, y este fenómeno de la integración se palpa y se vive en localidades de frontera. Esto a lo mejor no lo entendemos desde Buenos Aires, pero la República Argentina no es Buenos Aires exclusivamente, Somos un país, digamos, con una vasta extensión territorial. Entonces, no es cierto que entra cualquiera. Que tienen derecho a ingresar, y así como sucede en cualquier país del mundo, hay migración irregular y hay migración regular. El migrante regular lo único que hace cuando pretende ingresar al país es pasar por un paso de frontera habilitado e identificarse, es decir, aquí estoy. El migrante irregular cruza una cañadita, cruza el río en una balsa, o antes pensábamos que era imposible cruzar la cordillera de los Andes, aunque la cruzó San Martín con el ejército de los Andes, y hoy se cruza en carreras o en eventos deportivos la cordillera de los Andes. Entonces es muy común que la gente vaya y venga. Y sí hay un fenómeno de movilidad de personas, a lo mejor no registrado o irregular, pero lo que la legislación argentina permite, y de hecho hace, es detectar este tipo de situaciones y favorecer el acceso a la residencia si es que la persona quiere vivir. Y no es cierto, como dicen algunos, que en Argentina cualquiera accede a la residencia, porque lo que se le requiere a una persona para acceder a la residencia legal es que haya ingresado por paso regular, o sea, que se haya identificado cuando llegó al país, que acredite su identidad, esto es razonable, se pide en cualquier país del mundo, y además que acredite que en su país de origen, en la República Argentina y en los terceros países donde haya vivido durante más de un año en los últimos 5 años, no ha cometido delitos. Esto es certificado de antecedentes penales, certificado de buena conducta. Recién ahí la persona está en condiciones de acceder a su residencia legal. Hoy hay también un mito de que algún colectivo de inmigrantes o los inmigrantes en general contribuyen a incrementar los índices de criminalidad. Y esto es absolutamente falso. Y es absolutamente falso que se le otorga la residencia a cualquiera. Hay controles en este sentido, y además hay controles que no se ven, que no solamente son de antecedentes condenatorios, sino que, y es razonable que esto suceda, que antes de emitir un certificado de residencia, la autoridad migratoria, o sea, la Argentina, la Dirección Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, le consulta a Interpol si esa persona está siendo buscada internacionalmente. O sea, no solo si tiene una condena, sino si tiene algún tipo de orden de búsqueda o orden de captura a nivel internacional. Y esto no hablamos de condenados, sino de una persona que puede tener un proceso penal en trámite. Sí. Entonces, digamos, esto creo yo que es un mito. Bien, gracias.